Saludos, señores estudiantes. Hoy vamos a ver la unidad número 4, sesión número 1, historia, mito y leyenda. Antes de tocar este tema de la historia, el mito y la leyenda, vamos a estudiar lo que es los patrimonios culturales. Para poder entender un patrimonio cultural es necesario que nosotros aprendamos primero qué es una memoria cultural. Una memoria cultural está conformada por objetivaciones que proveen significados de una manera muy concentrada. ¿Qué quiere decir esto? Los patrimonios de memoria cultural son todos aquellos grupos de personas que nos dan por asumido, por asentado, por medio de textos, pergaminos sagrados, crónicas, historias realmente que han sucedido, una poesía lírica o épica. Todos estos pueden ser monumentos, tales como los edificios, también son conocidos como memorias culturales, porque nos dan la historia que hemos vivido o que han vivido nuestros antepasados. También dentro de las memorias culturales tenemos las experiencias memorables constituidas de manera de recordatorios. Una memoria cultural es una construcción y afirmación de nuestra identidad. Hay diferentes tipos de memorias culturales, como la memoria colectiva. Cuando hablamos de una memoria colectiva, es una conciencia del pasado, compartida por un conjunto de individuos, pero también un conjunto de representaciones colectivas. Estas memorias colectivas son resultados de dialécticas, tensiones, conflictos, interacciones, negociaciones sociales. Muy diferente a un patrimonio cultural. Cuando hablamos de patrimonio cultural, hablamos de una herencia propia del pasado que nos han dejado nuestros ancestros y que se mantienen hasta la actualidad. El patrimonio cultural se divide en dos tipos de patrimonio, los tangibles e intangibles. Dentro de los patrimonios tangibles son los que están compuestos por todos aquellos sitios, obras, ingenierías, lugares, edificaciones, arquitectónicos, zonas típicas, centros industriales, todos aquellos monumentos que son muy relevantes a nuestra historia, lugares arqueológicos, arquitectónicos, cosas artísticas. Todo esto son patrimonios tangibles. Son todas aquellas obras culturales inmuebles que son producidas por la humanidad y que no pueden ser trasladadas. Esa es la gran diferencia y ahí ustedes van a poder diferenciar qué es un patrimonio tangible de un intangible. El patrimonio tangible no lo vamos a poder trasladar de un lugar a otro. Una edificación usted no va a poder moverla de un lugar a otro. Una estructura muy grande, un monumento, es muy difícil cuando ya está ubicado en un sitio poderlo trasladar de un lugar a otro. Los sitios arqueológicos no los podemos trasladar, vienen a ser estos patrimonios tangibles. Patrimonios intangibles. Estos están sustituidos por parte de lo que es invisible y que está alojado ya en el espíritu de las culturas. Por ejemplo, los bailes autóctonos de nosotros es un patrimonio intangible que está dentro de nosotros, arraigado de nosotros, están alojados en nosotros. También el lenguaje, el idioma es un patrimonio intangible. Se concentran aquí en la memoria de los antepasados, en la tradición oral. El patrimonio intangible coincide con la cultura, el sentido espiritual e intelectual que se tiene de una sociedad o de un grupo social, de una cultura. Los patrimonios culturales, entonces, veamos, los patrimonios culturales se dividen en tangibles e intangibles. Los tangibles, que vienen a estar divididos, a la vez se subdividen en muebles e inmuebles. Cuando hablamos de muebles, vienen a ser los manuscritos, los documentos, los artefactos históricos, las colecciones científicas, las grabaciones, las películas, fotografías, obras de arte.
vienen a ser los patrimonios tangibles muebles. Los inmuebles, monumentos, sitios arqueológicos, conjuntos arquitectónicos, colecciones científicas, monumentos públicos, mientras que los intangibles vienen a ser el lenguaje, las costumbres, las religiones, las leyendas, los mitos, las músicas. Vienen a ser patrimonios intangibles. Vamos a ver un poquito más profundo el tema de los patrimonios. Entonces recordemos que un patrimonio hace mención a algo que ha sido heredado y por lo tanto debe de ser considerado como un legado. Tenemos el patrimonio cultural, que es uno de los más amplios en el sentido en el que nosotros vemos el producto y el proceso que suministra a las sociedades de un caudal de los recursos que se heredan en el pasado. De ahí tenemos el patrimonio tangible, que está constituido por objetos que tienen sustancia física y que pueden ser conservados y restaurados por algún tipo de intervención. De ahí tenemos los patrimonios bien muebles, que son los productos de materiales, como les dije, ¿no? Todo lo que es artístico, histórico, arqueológico, y los inmuebles que no podemos nosotros, son de la creación humana y que no los podemos mover, vienen a ser los de valor arqueológico. Y los de patrimonios culturales intangibles que vienen a ser lo tradicional, la cultura tradicional. Son manifestaciones no materiales como los saberes, las celebraciones, las formas de expresión y los lugares. Los patrimonios culturales naturales también que tenemos, el patrimonio integral de la expresión, que es muy intensa y permanente en cuanto a la relación de los seres humanos. Por ejemplo, dentro de los patrimonios culturales, nosotros tenemos lo que es arqueológico, los lugares históricos, los lugares fósiles, los paleontológicos, lo que es los paisajes culturales, todo esto vienen a ser patrimonios culturales y que la UNESCO nos indica cuáles son estos patrimonios, los consideras como patrimonios culturales. Entonces, el patrimonio cultural natural son el conjunto de bienes y riquezas naturales y ambientales que nosotros tenemos y que están integrados por monumentos naturales, lugares, zonas arqueológicas, zonas naturales. Las diferencias entre historia, mito y leyenda. ¿Qué es una historia? Si la historia es una ciencia social humana, nosotros vemos que la historia no puede abstraerse del por qué se encarga de estudiar los procesos sociales. Una historia es una materia, una ciencia que se encarga de estudiar todo el proceso, los eventos, los hechos del pasado y nos da un conocimiento del mismo, sea porque nos ayuda a comprender el presente, nos ayuda a entender también el pasado. La historia es el estudiar de los hechos y el proceso del pasado humano, muy diferente a un mito. Un mito es un relato tradicional basado en antiguas creencias o de diferentes comunidades y que presenta explicaciones sobrenaturales de los hechos y fenómenos naturales. Los relatos míticos están relacionados con todas aquellas creencias religiosas y que están asociados con el carácter ritual que existían anteriormente en nuestros antepasados. El mito responde a una particularidad que nos hace ver al mundo y la forma de explicar los diferentes fenómenos que existen ahora en día. ¿Qué es una leyenda? Una leyenda, en cambio, es una narración de hechos naturales, sobrenaturales. Es una mezcla de ambos, entre lo natural y lo sobrenatural, que generalmente está situado de una forma imprecisa entre el mito y el suceso.
Se ubica en un tiempo, lugar familiar de los miembros. Una leyenda que presenta elementos sobrenaturales como milagros, presencia de criaturas, y esto nos hace ver, y cada uno nos hace ver la historia de nuestros antepasados. Las leyendas son contadas y son pasadas de generación en generación. Muchas gracias.